Muchas gracias por la invitación a la organización de este congreso y bueno, de este módulo que se llama Opciones de manejo para la vejiga hipoactiva. Tengo el placer de presentar con el tema de detrusor hipoactivo, detección y manejo al doctor Ervin Kochanhik, graduado de la Facultad de Medicina y Cirugía de Trieste, Italia. Realizó una residencia en la Universidad de Milán y tiene una beca de formación en urología femenina y reconstructiva. Es profesor titular de cirugía y urología de la Universidad de Chicago. Es experto en cirugías, como que vamos a ver, en afirmación de género y forma parte del consejo editorial de la Revista Internacional de Uroginecología. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias. Una vez más, buenos días. Esto es un last minute call. Me pidieron de hacer esta charla hace como media hora, pero acá estamos, en serio, acá estamos compartiendo. Esta es una charla que yo hice para la Sociedad Europea de Urología, hablando de hipocontractilidad de detrusor en el hombre. Pero hay muchos criterios que están juntos en los dos, hombres y mujeres. ¿Se me pasa? ¿Puedo ver la charla? Gracias. Entonces, el problema, empezamos como ya ayer, de qué es la definición, qué es la definición de una vejiga hipoactiva. No hay un consenso y ya empezamos a hablar de síndromes idiopáticos, entonces no tenemos una idea bien clara de qué está pasando en esto. Ya en la nomenclatura tiene muchas confusiones eso. Es una dificultad al vaciamiento, una retención, necesitar que empujar al vaciamiento, son todo, parece como sinónimos, pero todo indican algo un poquito distinto. La ICI, International Consultation on Incontinence, hice un grupo de estudio de vejiga para el detrusor hipoactivo y lo llama como un complejo de síntomas, entonces una síndrome, que tiene características peculiares, muy interesantes, como pacientes que necesitan más tiempo, o mejor que pacientes detrusor que necesitan más tiempo para la contracción, que puede tener una sensación de vaciamiento incompleto, pero puede también no tener esta sensación, y que tiene un chorro en el vaciamiento muy lento. Esto es un estudio de cuáles son los síntomas más frecuentes en pacientes con vejiga hipoactiva, y como se ve acá, hay la mayor parte de estos síntomas, como la nocturia, las urgencias y la frecuencia, la mayor parte de los pacientes tiene todos tres síntomas juntos. Entonces es muy difícil hacer un diagnóstico claro de qué es la condición que es la causa de estos síntomas, ¿no? Porque a veces tienes como una contraindicación, como paciente que tiene una urgencia, parece como una vejiga hiperactiva, que pero se comporta como una vejiga hipoactiva. Vamos a ver en un ratito cómo es posible hacer eso. Esto es en European Urology, que nos confirme que en italiano se dice que no estoy vendiendo humo acá, que es una realidad, que es una condición muy poco conocida, que se comprende muy poco, que no tiene suficientemente recerca en eso, y que ya tiene problemas de definiciones. ¿Cuál es uno de los dilemas clásicos en urología funcional? Es el binomio obstrucción y underactividad. Si tú tienes un paciente, por ejemplo, con una próstata de un tamaño largo, que se lamenta de nocturia, de todos los síntomas que ya habíamos hablado, y hace un diagnóstico de
contractilidad, ¿cómo necesito tratar a este paciente? ¿Es un paciente que va a responder a una mia terapia disobstructiva o necesito que enfocar el mío interés sobre el detrusor? Esto es un dilema que nosotros tenemos cada día cuando hacemos eso. Entonces la ICS ya en el 2002 puse esta subclasificación de hipoactividad, hipocontractilidad, que es distinto de acontractilidad, sin contracción, y una reducción del tiempo de la contracción del detrusor. Entonces necesitamos que ver si es una vejiga que se está tomando una siesta permanente o una vejiga que necesita más tiempo para cumplir el ciclo mencional. ¿Por qué eso es importante ver? Porque podemos tratar parte modificar parte del reflejo mencional para consentir a este paciente un vaciamiento suficiente. ¿Cómo es posible tener cuadros antitéticos juntos, como por ejemplo una hipoactividad del detrusor con una hiperactividad del detrusor? Parece como una antítesis, trabaja excesivamente o no trabaja para nada. El problema, ya tuvimos la posibilidad de hablar de eso ayer, es que el todo se verifica a nivel de la microestructura del detrusor, de los músculos del detrusor, de la lámina propia, de los nervios que están al interno de la pared del detrusor mismo. Y lo que pasa son siglos de isquemia y de reperfusión de la pared del detrusor, que es la causa de este tipo de daño. Por ejemplo, un paciente que tiene una próstata enorme, que necesita que empujar mucho, que desarrolla presiones de vaciamiento muy altas, como 100, 150 centímetros de agua, crea isquemia en esta parte del detrusor. Y cuando el vaciamiento está cumplido, tiene una revascularización con un daño de oxígeno a nivel de la pared del detrusor. Esto es lo que pasa. Acá a la izquierda se ve una microestructura del detrusor normal, muy bien organizada, con sarcolema de las células musculares bien puesta. Pero después de un trauma de isquemia y reperfusión, esta parte se va a sustituir con colágeno. Y este colágeno es causa de hipocontractilidad, de inhabilidad de la contracción de los detrusores. Y esto es lo que pasa también, no es solamente la obstrucción, pero también el envejecimiento. Con el envejecimiento vamos a tener una menor perfusión de la vejiga, que puede enmascarar este tipo de daño, como se ve aquí, puede ser un daño muscular, un daño vascular o del urotelio, que puede exponerla a hacer un firing de las aferencias nerviosas en la vejiga, siendo causa de hiperactividad, de urgencia, de síndrome de vejiga hiperactiva, pero en un detrusor que no tiene la capacidad de contraerse. Y esto es lo que pasa típico en la vejiga vieja, envejecida. Entonces tiene una menor capacidad de menor flujo de la sangre en la pared de la vejiga, tiene presión de vaciamiento menores, tiene una capacidad mayores, pero tiene también una capacidad de contractilidad menor de una vejiga más joven. Y esto es un clásico cuadro urodinámico. Como se ve en la fase de llenamiento, tiene una hiperactividad del detrusor, pero en la fase de vaciamiento esta contractilidad no está suficiente para hacer un vaciamiento. ¿Qué hacer con este paciente? ¿Cómo tratarlo? Vamos a ver. Ya ayer también hablamos de cómo se contrae el músculo de la vejiga. Todo el mundo cree que esta es una contracción todo o nada. Entonces, cuando empieza la contracción, esto se contrae, toda la vejiga es la misma, y después cuando termina se relaja. Pero estudios de la microestructura de la vejiga ya se dio cuenta que así no es. Hay parte de la vejiga que es deputada a la contracción, hay parte de la vejiga que no tiene algún
rol en la contractilidad de la pared de la vejiga y hace como pontes para reducir la presión en la fase de llenamiento de la vejiga. Y hay parte de la vejiga que hace solamente la transmisión de esta micromotilidad del detrusor a otra parte que tiene contractilidad. Esto es como se ve. La parte en rojo son las partes que está relajada. La parte en amarillo es la parte que se contrae. El rojo es como un buffer que hace que la presión no sube con el llenamiento. Y esto es como la vejiga se contrae. Hay parte de la vejiga que empieza la contracción, de microcontracción, y esto se va amplificando para tener una contracción total y hacer un vaciamiento. Si esto no trabaja, si hay, por ejemplo, un daño isquémico, el microlema está sustituido con colágeno, esto va a ser la causa de una contracción más lenta, que necesita más tiempo o que no está suficiente para nada para cumplir el vaciamiento. El problema también es cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de pacientes. Ahora utilizamos, vamos a ver en un ratito, que utilizamos técnicas bastante grosolanas para evaluar lo que está haciendo el detrusor. Acá estamos hablando ahora de micromovimientos y con la idea que si pongo un transductor de presión en el medio de la vejiga, voy a tener todas las informaciones que necesito para hacer un diagnóstico más preciso de este tipo de vejiga. Y hay también muchas causas que son responsables de esta hipoactividad. Y como se ve acá en la parte derecha, hay problemas de arriba a abajo, entonces de la parte supraespinal a la parte de la vejiga, toda la cosa que puede no trabajar y enescar esta hipocontractilidad. Por ejemplo, un problema a nivel vascular, a nivel del cerebro, todo ese sistema no va a trabajar. Esos son típicamente pacientes que van a tener una hiperactividad detrusorial y no va a tener una contracción. Y todo este nivel necesita que ser arreglado para que se pueda realizar la contracción. ¿Qué es el fenotipo típico del paciente con una vejiga hipoactiva? Hay elementos del diagnóstico donde es posible, en inglés se dice red flag. Cuando ves esto, necesitas que empezar a pensar que este paciente puede tener algo distinto, que no es una obstrucción. Por ejemplo, un paciente mayor de edad, un paciente que tiene una vejiga que está palpable y que no se lamenta, que tiene entonces una reducción de la sensibilidad de esa vejiga. Todos son elementos donde necesitamos que pensar que este paciente tiene una vejiga con un detrusor que no trabaja. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Para mí, por ejemplo, hacer un diario miccional es fundamental en estos pacientes. Ver cuál es el volumen del vaciamiento, qué es la frecuencia del vaciamiento. Son pacientes que a veces que hacen el vaciamiento 2-3 veces al día, con volumen muy largo y con tiempo enorme, tiempo también importante. Y hay también el problema de por qué no hacer la cirugía desobstructiva en todos estos pacientes por las complicaciones que tiene. Acá son acrónimos de las técnicas que utilizamos típicamente en urología, como la fotovaporización de la próstata, la ablación de la próstata, la RTU de próstata. Son todas técnicas que van a reducir el volumen de la próstata para reducir la resistencia que la vejiga necesita que trabajar. El problema es que todas estas técnicas tienen una tasa de complicaciones que no es irrelevante, por eso no es ético hacer una cirugía para un paciente que no la necesita. Ya puse esta pregunta antes. ¿Los estudios de urodinamios están suficientemente buenos para hacer un diagnóstico preciso de esta condición de hipocontractilidad? Probablemente la respuesta es no. Porque, por ejemplo, muy pocas veces se hace un
un examen en detalle de cómo es la velocidad de la contracción del detrusor. Cómo se contrae el detrusor al empiezo de la fase de vaciamiento y cómo se continúa esta contracción. Esos son todos datos que se pueden correlar a los micromovimientos de cual hubieron hablado hace poco. Y sabemos que la cirugía trabaja muy bien si el paciente tiene una obstrucción. Entonces, sin obstrucción, el éxito va a ser mejor. Esto es un video que nos demuestra que... Disculpe. ¿Puede pasar el video? El video donde nos demuestra que está pasando muchas cosas interesantes al interno de la vejiga en la fase de vaciamiento. Se generan, y acá con el video se crea como un movimiento espiraliforme que empieza la contractilidad. Y esto continúa, es responsable de la continuación del reflexo miccional. Esto es un dato interesante que con un solo examen urodinámico no es posible obtener este tipo de información. Y esto también otro video. Acá es un estudio hecho en Japón, donde se ve que el flujo no es lineal en la contractilidad, pero genera como gradientes de presiones. ¿Y por qué se crea estos gradientes de presión? Se ve en esta parte acá, donde hicieron una medida de la presión del detrusor, también un video, donde se hace la medida de la presión en puntos distintos de la vejiga, y son presiones distintas. La presión a nivel del cuello de la vejiga es distinto de la media vejiga y es distinto de la parte más arriba de la vejiga. Entonces, ¿cómo es posible presumir que una sonda posta sin criterios de imagen, donde no sabemos dónde está haciendo la medida y cómo es posible hacer un presupuesto que esto va a darnos resultados atendibles? Yo creo que necesitamos que pensar en modo distinto de cómo hacer el diagnóstico de este tipo de pacientes. Podemos utilizar también algoritmos y normogramas, por ejemplo, el trabajo de la vejiga que se mesura en watts, que se utiliza muy poco, pero es interesante ver un paciente con obstrucción, esta vejiga necesita trabajar mucho más que un paciente con la desobstrucción, como se cala el factor de Watt. Lo que se utiliza mucho ahora es el Bladder Contractility Index, que se puede calcular y todos los equipos de urodinamia no dan este criterio. Entonces, no tenemos un número que es sinónimo del diagnóstico. Por ejemplo, baja presión del detrusor no está suficiente. Necesitamos que correlarlo con el flujo y correlarlo con otros criterios. Y acá tenemos el BCI, que está más de 150, es bueno, tiene una contractilidad buena. Si es menor de 100, algo está pasando con este detrusor y probablemente quitando la obstrucción no vamos a resolver el problema del paciente. ¿Qué es posible hacer en este tipo de paciente? Necesitamos que recordarnos la primera diapositiva del tiempo. De muchas veces el detrusor de estos pacientes necesita más tiempo para cumplir el ciclo, el reflejo miccional y el ciclo de la vejiga. Entonces es posible quitar obstrucción porque en eso va a reducir la resistencia, pero hay pacientes donde necesita algo más. Esto es, por ejemplo, un feasibility study de un grupo de Alemania, donde puse el latissimus dorsi, el músculo, arriba de la vejiga y estimulando este músculo hace como una contracción muscular extrínseca al detrusor para ayudar la vejiga a contraerse. Esto es una experiencia personal y vamos concluyendo esta parte de la charla, es demostrar cómo el tiempo, jugando con el tiempo, dando más tiempo a este paciente para vaciar, puede resolver el problema. Este paciente ingeniero, yo creo que los ingenieros son los pacientes más peculiares que podemos tener, muy precisos, con gráficos de sus síntomas y en gráficos distintos para que sea más claro para todos,
que tenía una hipocontractilidad del detrusor con un residual enorme, quasi un litro de orina, que no tenía, quería algún procedimiento con un mínimo riesgo de incontinencia. Y hay muy poco que podemos hacer en urología que no tiene riesgo de incontinencia. Uno de estos procedimientos son estas áncoras que se ponen en la próstata, se llama Urolift, es como algo que abre la uretra prostática y no puedes tener incontinencia porque es removible. Si lo pones a nivel del esfínter, lo remueves, el paciente sigue con el mismo problema y también con la respalda del cuello de la vejiga es imposible. Esto es un procedimiento que va a reducir la resistencia, pero no en modo así efectivo como, por ejemplo, una terapia ablativa, como RTU de próstata. Y esto es el gráfico de su mejoramiento. Él se cateterizaba, entonces haciendo un respaldo de la contractilidad residual que tenía este paciente, sin mejorar la microestructura de la vejiga. Y allá se ve cómo en el tiempo el residual estaba calando y la parte del volumen de vaciamiento estaba mejorando. Eso es un paciente que utilizó la idea que ayudando a la vejiga teniendo más tiempo para vaciar, resolví su problema. En conclusión, el detrusor hiperactivo es bastante poco conocido, es una disfunción que tiene múltiples causas. La obstrucción puede ser presente y si hay una obstrucción es importante resolverla, pero también explicar al paciente que esto puede no resolver completamente sus síntomas. Y por eso un informe detallado es fundamental por este tipo de pacientes. Gracias. Bueno, agradecemos la participación al doctor Ervin y quisiera ver si de parte del público hay alguna pregunta para nuestro ponente. ¿Tienen por ahí el micrófono para las preguntas, por favor? Muchas gracias por la presentación, doctor. Básicamente, ¿cuál es su experiencia en el detrusor hipoactivo y la respuesta que tienen los pacientes al neuroestimulador sacro? Sí, esto es una pregunta muy buena. Yo recuerdo que mi primer implante de Intersim de estimulador sacro fue en dos varones con hipoactividad detrusorial. Y se fue muy buena, pero esto fue también la sorte del principiante, se llama, de lo que empieza a hacerlo, porque los resultados no son tan buenos como en la hiperactividad detrusorial y no son tan buenos como en el ámbito colorectal. Pero sí, es algo que puedes probar. La cosa buena de la estimulación sacra es que puede hacer una parte de la test de un staged implant. Entonces hace un periodo de prueba para ver si esto trabaja o no. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Yo tengo una pregunta. Doctor, por ejemplo, en las pacientes, bueno, usted hablaba de la obstrucción en varones, pero en las pacientes que demuestra una obstrucción anatómica o funcional, por ejemplo, en donde demuestra una obstrucción anatómica, ¿qué tanta utilidad tiene la uretrotomía interna según su experiencia? Y también en las otras pacientes donde realmente hay una hipertonía uretral, ¿qué experiencia nos podría compartir acerca del uso de Botox en la uretra? Sí, también gracias por la pregunta. El cuadro de obstrucción en la mujer es bastante controverso.
Hay gente que no cree que exista. Yo no apartengo a esta escuela. Yo creo que sí es posible tener obstrucción. Yo hago muchísima uretroplastía en mujeres que tienen obstrucción, donde reconstruyendo la uretra vas a quitar eso. Hay cuadros funcionales de eso, como por ejemplo la síndrome de Fowler, donde arreglando la actividad nervosa con la neuromodulación, es posible ayudar a estas pacientes. Lo que es difícil es hacer un diagnóstico predictivo, hacer cómo va a responder esta paciente, cómo necesito que tratarla. Los fármacos que se pueden utilizar son muy pocos y no trabajan muy bien, ¿no? Es posible también reducir la resistencia en modo con la cirugía, cortando, que es bastante irreversible, o en modo químico, como por ejemplo poniendo Botox en esta parte. Hay un grupo de estudio a Campinas, en Brasil, con Paulo Palma, que tiene una serie bastante impresionante de pacientes donde hace la incisión del cuello de la vejiga en este tipo de pacientes con resultados muy buenos. Su experiencia tenemos la paciente con incontinencia urinaria, llega por incontinencia urinaria, pero durante su protocolo de estudio vemos que tiene orina residual alta. Consideramos prudente hacer un estudio aerodinámico y detectamos que tiene hipoactividad del detrusor, pero ella no consultó por retención, sino consultó por incontinencia urinaria. Yo creo que hay una charla sobre eso. No, tú hablas de eso, ¿no? Lo que hago yo, sin cortar nada a la charla que está siguiendo, es hacer un diagnóstico diferencial. Esta es una paciente que pierde orina porque es en retención total de orina, es como overflow incontinence, o es una paciente que tiene los dos problemas. Esto es muy importante hacer la distinción entre esos. Y esto lo vemos muchas veces cotidianamente en los varones, por ejemplo. El paciente con 70 años que tiene una próstata de campeón, que dice, pero doctor, tengo incontinencia, ¿no? Y después lo operas, quitas la próstata y está vaciando bien. Y creo que esto va a pasar también en las mujeres, pero si hay una combinación de los dos, el cuadro es un poquito más difícil. Lo necesito que explicar a la paciente. Yo, por ejemplo, en este tipo de paciente tiene mucha molestia de la incontinencia también. Típicamente propongo algo donde puedo arreglar en modo muy preciso la resistencia que necesita en la uretra, por ejemplo, con una malla ajustable. Yo creo que es el tiempo para... Muchas gracias, doctor. Enseguida tenemos el gusto de presentar a la doctora Alicia Martín Martínez, que nos acompaña desde España. Gracias por estar con nosotros, doctora. Y el tema de la doctora es incontinencia urinaria y vejiga de presiones bajas, la tormenta perfecta. Gracias, Rocío, por la presentación. Déjame el pasado porque yo prefiero hablar desde aquí. Claro. Ahí está el pasado de diapositiva. Bueno, buenos días. Agradecerle a todos, a la doctora Zaragoza, su presentación. Ha sido un gusto, un honor para nosotros, para el grupo al que represento y para mí misma, poder compartir con todos ustedes este rato, no solo hoy, sino en los días que llevo aquí en esta ciudad maravillosa, así que agradecerles de verdad. Estaba completamente preparado, Erwin y yo ya nos habíamos puesto de acuerdo y él ha tenido la gentileza, la caballerosidad de hacer la parte más difícil de la presentación, que es la parte del diagnóstico. Yo vengo simplemente a mostrarles ese barco en el que nos montamos muchas veces desde otra perspectiva, no ya desde cuando tenemos un diagnóstico certero, sino la cantidad de veces que los ginecólogos nos olvidamos de que estamos en esta situación y se nos queda
Realmente ese es el punto en el que la paciente se sienta delante de ti y te dice, ¿y ahora qué? ¿Por qué no me dijo que esto iba a pasar? Ahí es donde pretendo poner el énfasis de mi presentación. Vamos a hacer un recorrido muy rápido ahora sí, porque no quiero reiterarme en los conceptos que ya ha explicado magníficamente el doctor Ervin, pero necesariamente tenemos que recurrir, en nuestro caso, a dos fuentes de las que nos alimentamos para establecer criterios diagnósticos. Una son las guías europeas de la Sociedad de Urología y la otra son los criterios urodinámicos de la ICS en cuanto a los diagnósticos. Hay un batiburrillo de diagnósticos, de conceptos, que muchas veces se nos mezclan y no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Ahí se lo resumo. La primera, lo dijo él antes, vejiga hipoactiva, considerada como tiempo de micción prolongado, con o sin sintomatología, disminución de la sensación de vaciado y chorro lento. Luego está el otro concepto, que es la hipoactividad del detrusor. Él se ha detenido, ha sido muy exhaustivo en su diagnóstico y ahora veremos los conceptos urodinámicos que definen lo que se llama la hipoactividad del detrusor. No quiero reiterarme en ello. Y luego la disfunción de vaciado femenino. Ahí yo creo que nos encontramos todos más cómodos porque tiene que ver con los síntomas, caracterizadas por chorro lento, por vaciado incompleto, por baja presión del detrusor. Normalmente estas mujeres tienen aproximadamente más de un 50% por ellas sintomatología de infección de orina a lo largo de su vida en relación con los residuos elevados. Y esta es la diapositiva que teóricamente deberíamos pasarle a nuestros residentes y decir, cuando tú diagnosticas un detrusor acontráctil, estos son los criterios, te guste o no. Cuando te enfrentas a una mujer con estas características, ahí es donde puedes dar el diagnóstico. La pregunta, y les traigo un caso absolutamente real, menos en el personaje, que ahora verán que ese sí que no es real, pero el caso es real desde la humildad y la honestidad de un fallo diagnóstico de la unidad en la que trabajo. Bueno, pues dicho eso, parece que los criterios en la mujer están bastante bien establecidos y tienen que ver con dos cosas, con el flujo medio y con la vejiga, con las presiones máximas a la que la vejiga trabaja durante el estudio de la fase de llenado. Dicho eso, si me tuviera que quedar con un criterio más allá de los estudios urodinámicos que pertenecen a estudios a pacientes dentro de estudios de investigación, lo más práctico para dar un mensaje al urólogo más joven es que cuando empiezas a tener flujos máximos por debajo de 15, debe de saltarte una alarma. La pregunta del millón, no sé en este foro mexicano, pero en el español me lo conozco perfectamente, ¿cuántos de nosotros, cuando vamos a someter desde el mundo ginecológico, cuando vamos a someter a una paciente a una reparación, sobre todo de compartimento anterior, le hacemos sistemáticamente una flujometría? Los urólogos, al menos en mi mundo, lo tienen muy sistematizado, forma parte de su práctica clínica habitual. Los gines, salvo los que trabajan en la uroginecología directa, no lo hacen y nos enfrentamos a eso que llamamos tormenta perfecta. No tanto al criterio diagnóstico que antes relatábamos por ahí, sino a que se nos pasa y lo tenemos encima cuando la ola de 12 metros nos arrolla. Hay una revisión sistemática que dice, que nos habla de la prevalencia, porque la siguiente pregunta, ¿pero esto en la mujer es realmente frecuente? ¿Nos hemos educado todos, o los que tenemos más edad, en que la paciente obstruida, decía Ervin, ¿existe o no existe? Eso es patología de varón, nosotros no la vemos. Más allá de las pacientes con prolapso, la obstrucción en la mujer es un criterio diagnóstico que es la típica mesa de debate de todos los congresos de urogine en los que se lleva a pocas conclusiones diagnósticas. Bueno, pues fíjense, parece que la prevalencia está muy por encima de lo que pensamos, o de lo que pensábamos antiguamente, sobre todo en un grupo de mujeres que cada vez es más numeroso. Alguien me contaba aquí que están asistiendo lo mismo que asistimos nosotros en el otro lado del charco, ya es el envejecimiento de la población. Las mujeres de más de 65 años son mujeres al día de hoy, no eran nuestras abuelitas de antes, las mujeres completamente autónomas, que tienen su vida sexual, de ejercicio, de vida autónoma y nos exigen mucho más. Bueno, pues esto para la vejiga, para el detrusor contráctil mezclado con incontinencia urinaria de esfuerzo, lo vamos a ver cada vez más. Tenemos ejemplos que hemos publicado en nuestra sociedad científica. Este es un trabajo de un grupo de Tenerife, de las islas donde trabajo, del doctor Alaba concretamente, que nos presenta su tasa de alteración del detrusor en pacientes a las que teóricamente solo opero por incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Era frecuente? ¿No era frecuente? ¿Cuántas de ellas muestran disfunciones del detrusor asociadas?
¿Qué les contamos a estas mujeres? Nos vamos a ver enseguida con la revisión de la literatura. Cuando nos vamos a la revisión, al metaanálisis, fíjense, casi el 30% de las mujeres que operamos, todos nosotros en nuestras consultas, tienen cierto grado de acontractilidad. La pregunta siguiente, ¿las diagnosticamos? ¿Las sospechamos? ¿O simplemente nos basta con la pregunta, ¿cuántas infecciones de orina ha tenido en el último año? ¿Tiene sensación de que le molesta, de que se queda con ganas de orinar cuando termina? ¿Tiene que reducirse el prolazo algunas veces? Si a todo eso nos dicen que no, ¿cuántos de nosotros seguimos adelante con la flujometría o simplemente con una eco para ver el residuo o no hacemos nada más, indicamos la cirugía? En mi medio, lo habitual es que no se haga nada más. En mi medio, la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, la flujometría es una cosa exótica, ¿no? Que no hacen casi ninguno de los ginecólogos que se plantean una cirugía de incontinencia urinaria de esfuerzo catalogada, a mi humilde modo de entender, como cirugía sencilla, no ya tanto por la técnica, sino por la indicación. La fisiología, como también se dijo en la ponencia anterior, es completamente contradictoria. La fisiopatología de la incontinencia urinaria de esfuerzo, como ven ahí, las presiones van exactamente al revés y eso condiciona el escape, que lo que pasa en el detrusor acontráctil. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a la mujer? ¿La dejamos a ella? Eso que ahora está de moda, las decisiones compartidas. ¿Cuánto le molesta esto a usted? Mi primer mensaje como experiencia propia es que no deberíamos someter nunca a una mujer a una cirugía antiincontinencia si no tiene clarísimo la posibilidad del cateterismo intermitente de forma aguda o incluso de por vida, exactamente que es lo mismo que cuando infiltramos a una mujer la sometemos a toxina botulínica por otras patologías. Selección de pacientes, honestidad en los resultados y técnica. ¿Qué le ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos nosotros en mi unidad y qué dice la literatura? Bueno, pues con respecto al tratamiento, ya veréis que las guías se mojan poquísimo. Poquísimo. Tanto es tan poco que en la última revisión de la guía europea no dice nada con respecto a cuando vas a operar a una mujer de incontinencia urinaria de esfuerzo en el caso de un detrusor hipo o acontráctil. Luego, apoyándome en las guías, poco puedo decir. Ahí lo tenéis. Con respecto al tratamiento conservador, la evidencia, que no la experiencia, es clara. La rehabilitación no sirve. Así como en otras áreas de nuestra patología, la rehabilitación prequirúrgica arroja buenas expectativas, en un detrusor acontráctil, la rehabilitación, desde el punto de vista de lo publicado, no aporta absolutamente nada. ¿Y qué le ponemos? Le ponemos un sling convencional, retropúbico, transobturador, una incisión de banda única. Ponemos un ajustable, nos vamos a los bulking agents. ¿Qué dice la literatura? Pues la literatura no dice absolutamente nada. Teóricamente tienen la mano abierta manejando las expectativas con la paciente para hacer cirugía de primera intención. Otra cosa es la recidiva. Ni siquiera en casos de obstrucción urinaria, o sea, ni siquiera en casos de retención urinaria. Como todo, ahí tenéis tres artículos que unos recomiendan ajustables, otros recomiendan que utilice una banda transobturadora, otros recomiendan que deje la retropúbica para segunda intención. Pero si nos vamos a lo que dice en la guía, no hay ningún metaanálisis al respecto, no puedo daros ninguna recomendación. Sabéis que ahora con todo lo que se publica diariamente encontramos casi cualquier artículo que dice lo que tú quieras decir. Otra cosa es la selección y si da para un análisis, para una revisión sistemática y por un metaanálisis o no. En nuestro caso no lo da. 80% de éxito, ahí tenéis las tasas muy resumidas de qué pasa si utilizas unas técnicas u otras, con lo cual, dependiendo de tu experiencia clínica, podrías decirle a la paciente que iniciarías el tratamiento quirúrgico con aquel que te sientas más cómodo, con aquel que tengas más práctica clínica. Los ajustables, lógicamente, han hecho su trabajo y han publicado sus resultados. Os traigo enseguida los tres artículos importantes que publica REMES. No tengo ningún conflicto de interés con Neomedic. Creo que es una magnífica prótesis que permite muchas soluciones en determinado tipo de pacientes, pero no tengo soporte porque ahora veréis el escaso número de casos que ellos publican, con lo cual yo no tengo soporte, tengo experiencia personal, la comentaré al final de la charla, pero con una N de 27 o de 30 y pico que tiene la otra publicación, realmente no tenemos soporte para decir que REMEX es una solución en este tipo de pacientes.
Ahí está el primer artículo, todos ellos están bien diseñados, en todos ellos se utilizan cuestionarios de calidad de vida, como los que veis en la diapositiva, y además se hace estudio urodinamico de todas las pacientes. Y se establecen criterios, los criterios de la ICS para considerar detrusor contráctil e hipocontráctil. Ese es el otro artículo del que os hablaba, Ese es el otro artículo del que os hablaba, que de nuevo son muy pocas pacientes. Podemos tomar pocos resultados e, evidentemente, pues la industria, en su trabajo de arrojar resultados potentes, publica su artículo y, como os digo, podemos sacar pocas conclusiones. Todos los ajustables que hay comercializados han hecho su trabajo. TOA también publicó, para el que no lo conozca, es otro dispositivo también ajustable de la patente española, y hace su trabajo y lo publica para arrojar sus resultados. De nuevo, unas N pequeñas que no nos permiten, para cirugía de primera intención, dar ninguna recomendación. Y con respecto a la farmacoterapia, cuando yo tengo a la señora operada y al día siguiente me llama la enfermera y me dice que no puede orinar, o a las 2 semanas viene la señora y me dice que ha tenido una infección de orina y le hago un residuo de 350, ¿hay algo en la farmacología que sirva para algo? Taxativamente no. Todos ponemos, porque yo creo que por desesperación, porque somos esos navegantes asustados, todos ponemos alfa bloqueantes en las mujeres, todos sabemos la poca eficacia que tiene sobre los receptores alfa en la uretra de la mujer. En la guía nuestra de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología están mantenidos con un nivel de recomendación D. O sea que, bueno, esto es lo que hay. Los parasimpáticos miméticos en ninguna de las guías están recogidas, luego no deberíamos utilizarlos prácticamente en ningún caso. Cateterismo intermitente. Ese es el manejo de las expectativas. Ayer decía la doctora Espuña que en nuestro medio, así como en el medio, cuando trabajan los urólogos, el discurso es distinto. Para la mujer es un auténtico drama el someterse a un cateterismo intermitente limpio, incluso aunque no sea definitivo. Lo hemos aprendido con la toxina botulínica en el manejo de la vejiga hiperactiva refractaria. Esas mujeres nos vienen, ya las seleccionamos bien, la señora sabe que durante un tiempo puede ser que lo precise. En este tipo de mujeres el manejo no es tan bueno, desde el punto de vista de lo que hacemos los gines. Bueno, lo tenemos también publicado y este es el futuro. Ayer nos dieron una expectativa mucho más halagüeña de la que yo pensaba. En nuestro país hay 2 ensayos clínicos en marcha, uno lo hace el Hospital de la Fe, el otro se está haciendo en el Clínico de Barcelona, pero todavía el uso clínico no está autorizado en nuestro país, sobre todo para las células madres. Y les voy a contar el caso y les voy a pedir que me ayuden si alguien se atreve y se anima a ir diciendo qué haría él, y es un caso real, solo que la actriz no era la que vino a Las Palmas a que la tratáramos. Pero bueno, era una mujer tipo de las que tenemos todos los días en las consultas, una señora joven, de 46 años, hipertensa, con un estreñimiento crónico que complica su patología de suelo pélvico, como bien saben, multípara, con 2 hijos. No tenía ninguna cirugía y la derivan a la unidad este es el pan nuestro de cada día, lo que vemos todos los días. Esa señora que le dice al residente, vete historiándomela porque esta es una señora de baja complejidad, ¿no? No le ponemos mucho asunto, lo hacemos todos los días. ¿Qué deberíamos hacer? En eso nosotros en la unidad somos muy estrictos y teóricamente lo hacemos siempre bien. Ahora verán que haciéndolo bien se nos escapó lo importante. Pasamos los cuestionarios de calidad de vida. En la unidad en la que trabajo hacemos ICQ-SF, ICA-CVA y el KIM. Un diario miccional de 3 días. Sí hacemos flujometría, pero nosotros somos unidad de referencia, no somos el reflejo de las unidades de suelo pélvico más básicas del resto del país. Por supuesto, hacemos un residuo postmiccional con medición ecográfica y solicitamos siempre, sobre todo cuando la vamos a someter a quirófano, una ecografía de tracto urinario de completo. La primera visita lo que nos cuenta la mujer es esta, que realmente a ella lo que le molesta es su incontinencia urinaria, que a priori no parece muy importante, pero a ella le afecta mucho en su calidad de vida. No tiene sintomatología de urgencia ni de incremento de frecuencia. Vemos un CTCL grado 2, que para los que manejen el POST-Q, pues tiene un punto A anterior en 0, con un test de esfuerzo positivo y un test de Bonnet negativo. El ICQ habla de una incontinencia moderada, pero que a ella le afecta muchísimo. Fíjense que no utiliza unidades de material absorbente. Tiene un PAS-test que no se ha realizado porque ella no utiliza protectores. Y cuando veo sus hábitos milacionales en el diario, absolutamente normal.
frecuencia emisional más de 2 horas, luego una vejiga estable, efectivamente no tiene urgencia, una diuresis relativamente completamente normal, tiene 3 o 4 fugas diarias en relación con su actividad física que a ella le molestan mucho y que demanda un tratamiento. Y es tan poco importante que solamente tiene escapes cuando sale a hacer deporte, pero quiere una solución. Una señora muy común, entiendo que todos nosotros tenemos esa señora todos los días en consulta. ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Qué hacéis vosotros? La ponemos para quirófano, hacemos un estudio hidrodinámico. ¿La doctora Patti eres tú? ¿Haría un estudio hidrodinámico? ¿Alguien la pondría sin estudio hidrodinámico? La consideramos una incontinencia pura de esfuerzo, es sencillita, esta la opera cualquiera, estas todas quedan bien. Bueno, pues en este foro apunta Herbie, porque saben más que nosotros, por lo menos en España. Casi nadie en mi país ha ido a un estudio de hidrodinámica y nos matamos ahí para decidir si cambia o no cambia, todo porque la guía, la ICI, la revisión de ACE que tenemos ahora fresquita, dice que no cambia la conducta clínica. Haríamos urodinamia en mi unidad siempre y ahora veremos por qué, aunque solo sea para aprender de los errores. Primero hicimos la flujometría, flujo máximo 14, pero ¿qué pensé yo? Bueno, total, es que el volumen no es muy representativo, 160. Igual habría que hacer otro, pero el día a día te come, te sirvió, eras joven, no le dijiste, mire, bebe un poco más y vengo... No, esta es la realidad, esto es el directo. Y lo dimos por bueno. Bueno, no está mal, es que orinó poco, no tenía muchas ganas, en Las Palmas hace mucho calor. Seguro que está bien. Para los que no oigan aquí, tengo a los más empollones sentados delante y se dieron cuenta de algo que nosotros no vimos. No le dimos importancia a la curva interrumpida, ¿no? No nos dimos cuenta porque era joven y era fácil. No nos dimos cuenta de que la curva es francamente patológica. Y la dimos por normal. Y dije, bueno, total, si le voy a hacer un estudio urodinámico. Primer mensaje, ¿para qué pide una prueba a la que no le vas a hacer caso? Era casi mejor no hacerla. De ahí la honestidad. Bueno, pero ¿cómo le íbamos a hacer estudio urodinámico, que es como más completo, más importante? Pues nada. Hicimos el estudio urodinámico. Para empezar, el llenado ya nos tenía que haber llamado la atención. Una mujer tan joven, solo la llevamos a 180. ¿Y dónde está la calibración de la cistomanometría? Pues tampoco lo hicimos. Sería viernes, lo hizo la enfermera, le dije al residente, oye, infórmame lo que me voy a quirófano. Es una mujer joven, está todo bien, la vamos a operar. Y nos contaminamos unos de otros. Esto fue lo que pasó, seguro, porque este caso es real y nosotros luego lo llevamos a nuestro comité. Y dijimos, bueno, pues total, si ya la íbamos a operar, la pregunta es, si ya la iba a operar y no le iba a hacer caso a nada, ¿para qué lo hiciste? Y seguimos para adelante. En nuestro estudio de presión-flujo, que ya la doctora Patti ya nos había contado, vimos lo que ya habíamos visto en la flujometría. Pero seguimos adelante. Y al hilo de lo que preguntaban por ahí en el foro anterior, ya tenemos claro cuáles son los criterios de obstrucción en la mujer. Tenemos claro que la flujometría es un patrón de oro que nos serviría al menos para discriminar población de riesgo. Pero insisto, el día al día nos come e incluso nosotros que estamos muy motivados pensamos que una mujer de 46 años con una incontinencia urinaria de esfuerzo moderada que realmente no tiene nada de urgencia, porque la urgencia a todos nos preocupa mucho, nos sirve de... Esta es fácil, estas todas quedan bien, está ambulatoriamente. Esta es la señora que tú la operas con la varita mágica, al día siguiente viene, te da un beso, te trae bombones y te dice, ay, menos mal porque no vine antes. Y eso nos hace infradiagnosticar la tormenta perfecta. Bueno, y lo otro importante, yo le digo a los residentes, lo tenemos ahí en la habitación de residentes, es un dicho de los SEAL, que dice que lo primero que tienes que hacer para ganar una batalla es hacer bien tu cama todos los días. Se lo pongo a mi hija también, y ni los residentes ni mi hija hacen bien la cama. Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque es muy importante hacer todo bien. ¿Para qué haces un estudio hidrodinámico si ni siquiera te preocupaste, yo, Alicia Martín, en calibrarlo bien? Si ya no está bien hecho, ninguna conclusión es válida. Y fíjense de qué mala calidad es el estudio hidrodinámico nosotros que hacemos 3.000 estudios hidrodinámicos al año y que tenemos acreditación de calidad
por una de las empresas importantes de la Unión Europea. ¿Qué le contaríamos a la paciente? Probablemente ya no nos acordamos. Y por supuesto hicimos la eco de suelo pélvico, porque estamos súper motivados. Hicimos la eco, vimos que teníamos un deslizamiento de más de 10. Pues uno en medicina siempre ve lo que quiere ver. Como yo en mi cabeza ya tengo que una incontinencia urinaria de esfuerzo, pasé por encima de todas las pruebas complementarias, las que me dieron patológicas, no fui capaz de ver lo que la doctora Patti vio enseguida, porque ella no está contaminada, porque la señora no es suya, era mía. La ve bien y como la eco yo quería ver una hipermovilidad, que lógicamente tenía, pues me cuadró todo y la operé. ¿Y qué le puse? Una banda de incisión única, porque era delgada, porque era joven, porque funciona muy bien en postoperatorio, porque nuestra tasa de curación está casi en el 90%, se pueden hacer de forma ambulatoria, infravaloré a la paciente. ¿Qué dice la literatura con respecto, reitero lo que dije al principio, con respecto a cuál sería el tratamiento de elección que debes poner? El tratamiento quirúrgico que utilices habitualmente, que te ofrezca mejores resultados. Eso es lo que hice yo. Lo que pasa es que no la diagnostiqué bien. Y dice la Cochrane, que cuando ya la Cochrane lo dice, que es que está todo publicado y los metaanálisis que hay son de consistencia, mejores resultados, ya lo dijimos ayer, prácticamente igual, un poquito mejores resultados con la retropúbica, pero más complicaciones. Luego, primera intención TOT. ¿En este grupo de pacientes también? También. Nosotros como sociedad científica, SINUS, publicamos nuestro posicionamiento con respecto a las mallas, tanto de incontinencia como de prolapso, y recogimos una línea con respecto al detrusor hipocontráctil basándonos en lo que hay. Y lo que hay es que no puedes cambiar la indicación quirúrgica atendiendo al detrusor hipocontráctil. O dicho de otra manera, no debes recomendar bandas ajustables en este tipo de pacientes basándote en la evidencia. Bien, pues una vez decidido eso, vino la señora a la consulta. Ella lo que nos cuenta es que hay un empeoramiento de la incontinencia urinaria, que no solo no se la hemos quitado, es que está mucho peor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué haríamos nosotros en nuestro medio? Aquí es donde yo os tengo que enamorar de la ecografía. Si en algún momento vais a enamoraros de la ecografía del suelo pélvico, este es el momento. Lo más útil, lo más satisfactorio en este caso es, porque acordaros que lo primero que uno piensa es que hizo mal la cirugía, no que diagnosticó mal. Es que vosotros ya sabéis el final de la película, pero cuando la señora viene yo estoy convencida de que la ha indicado bien. Y la señora viene y me dice que está peor, pienso, ay, ¿la colocaría mal? ¿No ajustaría bien? ¿Se me habrá rodado en la uretra? La primera indicación para nosotros en este caso, yo animo a que empecéis, es valorar por ecografía si realmente estaba bien indicado o no. Hay 3 pasos fundamentales. La una es medir la orina residual, que eso lo hacemos sistemáticamente a todas las pacientes. Es sencillísimo, con cualquier ecógrafo lo puedes hacer por vía transabdominal, lo puedes hacer transperineal, lo puedes hacer introital. Es sencillísimo, muy reproducible. En ese momento, como la ecografía nos dio que estaba bien colocada, no hicimos estudio urodinámico porque pensamos que podía ser una incontinencia que se había exacerbado de forma pasajera. Le dijimos a la señora que hiciera rehabilitación de suelo pélvico, por eso vengo con toda la honestidad del mundo. Seguro que iba a estar bien, porque nosotros diagnosticamos bien, somos una unidad de mucha experiencia. Y la citamos a los 6 meses. Nos atrevimos. Y claro, la señora ya había dado vueltas por 3 ginecólogos, 2 urólogos, había ido a ver a la Virgen del Pino, que es la patrona de nuestra isla, y ya no sabía qué hacer más. Y ahí es donde es la tormenta perfecta. Yo creo que ahí es donde no podemos llegar. Esa es la realidad de lo que realmente deberíamos evitar, porque total, si la diagnosticas bien de entrada, puedes manejar bien las expectativas. A nosotros nos vino la ola demasiado tiempo después. ¿Qué hicimos con la paciente? Ahora ya si nos lo tomamos en serio, claro. Anamnesis, exploración física, diario misional, PASTEUR, urodinámica y pruebas de imagen. Os voy a contar cómo nos dimos cuenta del lío en el que estábamos. Incontinencia ante mínimo esfuerzo. Esta señora solo tenía escapes cuando la conocimos, cuando salía a correr, cuando jugaba al tenis. Ahora ya tiene
escapes diarios, como si fuese una fístula. Y CICU de 20-20, incontinencia urinaria ultra severa. 5 compresas al día, sigue sin tener urgencia. Y hay un detalle muy importante, que se nos pasó la primera vez, que es que el test de Boni siempre fue negativo. Nosotros, ginecólogos, que la vagina es nuestro terreno, que le decimos a los urólogos que no saben explorar. Nosotros, en nuestro territorio, no supimos darle valor a algo tan sencillo como el test de Boni, que nos estaba diciendo que algo de deficiencia esfinteriana habría allí, ¿no? O sea, no solo se nos pasó la vejiga hipocontráctil, sino nos metimos de verdad en la tormenta perfecta. Infravaloramos en todos los campos a la mujer. Un pastel horrible, 600 gramos día, ausencia de extrusión y buena capacidad vesical. ¿Para qué nos sirvió la ecografía? Que repetimos, para darnos cuenta que estaba bien. Ese era el corte parasagital que vimos ayer. Le exigimos a una malla para decir que está bien puesta, que esté en tercio medio, que esté a unos 5 milímetros de la uretra y que cuanto más pegada a la sínfisis del pubis esté, mejor va a trabajar. Cuando yo me hago una composición del lugar, digo, la señora la acabo de operar, no funciona, se continúan los escapes con el esfuerzo, le pido 3 cosas: que esté en uretra media, que la distancia de la luz uretral que la veis ahí sea al menos de 5 milímetros, que esté bien pegada a la sínfisis del pubis. Cuanto más pegada, más funciona. Si te pegas mucho la sínfisis del pubis, la obstruye y probablemente te da sintomatología de urgencia. Todo tiene que ser concordante con la clínica y para eso hay unas gráficas, que no es el motivo de la charla de hoy, que te permiten ver si la malla es funcional, si trabaja bien plana cuando la señora está en reposo y cuando le pides que Gumball la salva se incurva y hace una C. Análisis funcional. Esa imagen es completamente real de esa mujer. Si es que la malla funcionaba. Pues es que ni era la malla, ni era la paciente, ni nos dimos cuenta de qué pasaba hasta que no habían pasado 6 meses. Y entonces nos pusimos serios, nos pusimos a estudiar 6 meses después. Hicimos, como bien nos apuntaron por aquí en primera fila, un estudio aerodinámico que deberíamos haber hecho bien en la precirugía y, sobre todo, deberíamos haber hecho en el primer mes. Ahora sí lo hicimos. Hicimos una videoaerodinámica que también hacemos en casos seleccionados y nos dimos cuenta de algo que ya la señora tenía desde el principio. En la urodinámica nos dimos cuenta de algo que ya deberíamos, como he dicho, ya estaba diagnosticado previamente, que no era una vejiga, que era una vejiga contráctil, no solo que era una vejiga contráctil, sino que efectivamente no había ningún detalle, había todos los detalles en la geometría inicial. En este momento es cuando saca el estudio urodinámico inicial y nos empezamos a pelear entre nosotros. ¿Pero esto quién lo hizo? ¿Quién lo leyó? Pero nadie se dio cuenta de lo que ella se dio cuenta desde el principio. Y en la videodinámica se puso de manifiesto eso, que el test de Bonney nos dijo desde el principio: oye, este esfínter no parece que sea muy competente. Ahí tenemos la cistosomanometría, ahora sí bien hecha, ahora sí bien calibrada, ahora sí con buen llenado. Y la presión del detrusor en una cistosomanometría a la que sí que le pusimos foco esta vez. Capacidad vesical normal, sensaciones vesicales normales, las de esta señora. No contracciones inhibidas, buena acomodación. Y un estudio hidrodinámico con presión abdominal de fuga por debajo de 65, pero si teníamos casi todos los criterios. ¿Y ahora? ¿Ahora qué haríamos? Porque la señora tiene una incontinencia severa. No tiene. ¿Ahora qué hacemos? Lo teníamos preparado, ¿eh? Ella se sabe absolutamente todas las preguntas porque yo ya se las había dado. No se crean que no, ella ya sabía todas las respuestas. Efectivamente. Esta es la foto de la señora, a donde nosotros la hemos llevado. Y cosas para ella. Decíamos, al principio podemos hacer lo que tengamos más experiencia. En este momento, que ya tenemos a la paciente recidivada, tenemos claro que una nueva TOT sería un fallo en el tratamiento. Esto sí que hay soporte para decirlo. Como bien dijo ella, deberíamos plantear a la paciente una prótesis regulable que te permita hacer un estudio funcional, no solo intraoperatorio, sino en las diversas momentos que la va a ver la postcirugía. Ahí tenemos elementos de juicio para llevar a la señora
Viene un remes, que viene una toa, viene el cabestillo regulable que utilicéis de forma habitual. Para terminar, expectativas. Insisto, y quizá he sido muy incisiva, pero insisto no solo en las expectativas, sino en el manejo adecuado de diagnósticos. Yo creo que no hay ningún motivo en el foro en el que nos movemos para llevar a una paciente a quirófano a hacer una cirugía de prolapso y no tener, al menos, todos tenemos claro que en la incontinencia, y en este foro de forma muy agradable veo que tenéis todos claro que un estudio aerodinámico aporta mucha luz. Pero en el prolapso, cuando la paciente solo consulta con prolapso, no deberíamos llevar a la paciente a quirófano, al menos sin una flujometría. Eso mejoraría el manejo de nuestras expectativas. 30% de las mujeres que operáis cada día en vuestros quirófanos solamente por cirugía de prolapso tienen cierto grado de acontractilidad. No nos quedemos con eso. Y eso sube cuando la paciente tiene incontinencia urinaria de esfuerzo. Luego, esa tormenta perfecta es más fácil de lo que pensáis. No hay tratamiento de elección, primera cirugía, pero en cirugías de recidivas sí deberíamos de poner siempre, con los siempre que te manejamos en medicina, un cabestrillo ajustable. Lo otro importante, y ya termino, es eso de que cuando pone la parte de arte que tiene nuestro oficio, es que cuando tú tienes bien hecho el diagnóstico, eso que nos ponemos uno a otro, te pones a ti mismo en el curso clínico, cabestrillo, ojo, no dar tensión. Esa parte de arte que tiene la medicina es imposible trasplantarla de uno a otro. Cuando tú tienes bien hecho el diagnóstico, todo es mujer joven con una incontinencia que afecta, lo operaríamos, pero te pondría entre paréntesis, o le pondría yo a Erwin, oye, no le des mucha tensión, porque tiene un detrusor que me la voy a dejar en retención casi seguro. Esa parte de arte yo creo que no podemos sistematizarla, lo único que podemos hacer es afinar bien en nuestros diagnósticos y en nuestras expectativas. Les invito a seguir aprendiendo con nosotros. Tenemos nuestro Congreso Nacional ahora en Valencia, en España, en Sinú, y agradecerle a todos la atención. Muchas gracias. Agradecemos su participación a la doctora, pero creo que hay algunas preguntas del público, doctora. El doctor Márquez. Sí. Felicidades, doctora. ¿Pero qué pasó con la hipoactividad del detrusor? ¿Qué manejo le dieron? No le dimos ningún manejo. Esa señora se hizo un REME, estuvo con cateterismo intermitente sorprendentemente durante muy poco tiempo, poquísimo tiempo, y a los 2 meses y poco dejó de hacer cateterismo porque las residuales eran normales. A esa señora lo que sí la manejamos siempre es que hacemos un diario miccional secuencial, cada 3 meses o así, por ahora que están de moda las visitas telefónicas, y la enfermera la revisa una vez cada 3 meses con un diario de 3 días. Siempre te da miedo que esa señora ahora tiene 46. La amenaza de esta paciente en cuanto a la atrofia de la menopausia, que le caerá dentro de pocos años, empiece, ese detrusor empezará a dar la lata casi seguro. Por eso le pusimos el REME. ¿Y por qué no intentaron una neuromodulación con el nervio tibial posterior? Nuestra experiencia en tibial posterior, que mañana voy a hablar de eso, en acontráctil, es una de nuestras indicaciones de segunda línea, es muy variable. Lo hacemos en rescates. Cuando no va, si esa señora se hubiera mantenido con cateterismo, iríamos a tibial posterior a un implante, pero los resultados son muy pobres. En la contractilidad son pobrísimos. ¿Qué hertz le ponen? ¿Perdón? ¿Con cuántos hertz hacen la estimulación? Depende de la paciente, pero estamos trabajando entre 25 y 40, dependiendo de la paciente. Okay. ¿Y lo hacen con percutánea o transcutánea? Iniciamos percutánea y luego, cuando son 6 sesiones de percutáneo, y luego hacemos el transcutáneo en domicilio. ¿Y con qué frecuencia? 6 semanas. ¿Pero semanal o bisemanal? No, bisemanal, durante 6 semanas, y luego la señora se lleva 3 meses para aplicación diaria. Ok. ¿Y ya la intentaron con ella? Sí. No, porque pues está hágalo. funcionando. ¿Alguna otra pregunta del público? Tengo una pregunta y un comentario. Esta es una paciente que no tiene problemas de vaciamiento. Es una paciente que tiene en el urodinamia una hipo o acontractilidad de detrusor. Para complicar más las cosas, 1/3 de la paciente
hace el vaciamiento con una contracción del detrusor, un tercio vacía sin detrusor, con la contracción abdominal, y un tercio solo para reducción de la resistencia de la uretra. Entonces, yo creo que el examen urodinámico en este caso, tener un dato de hipocontractilidad, es, yo como urólogo no sé qué hacer con esta información. Esta es una paciente que después de tu cirugía no tiene problema de vaciamiento. Es probablemente este es un dato secundario que sí, es importante saberlo, para hacer la consulta en un informe bien hecho que puede tener un problema de vaciamiento después. Entonces le haces algo ajustable donde puedes reducir la resistencia, pero esto no va a influenciar la incontinencia. El problema es el diagnóstico, la falla de diagnóstico de ISD, que es muy difícil también. Sí, pero completamente de acuerdo contigo, Erwin, pero yo creo que ese diagnóstico de hipocontractilidad sin repercusión clínica y sin residuo sí permite ajustar a medida pero el riesgo de obstruirse con el tiempo es mayor de una señora con detrusor normal. Tiene 46 años. Cuando entre en la menopausia dentro de 4 o 5 años, su posibilidad de obstrucción se incrementa por la atrofia. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Bueno, es un comentario. Si ahorita salimos y empezamos a platicar fuera, nos va a caer la moneda en el cerebro de, oye, entonces si le hacemos urodinamia o no, porque todas las recomendaciones internacionales son de que no se haga ninguna urodinamia a pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces eso es lo que yo vengo peleando desde hace tiempo. Perdona que te corrija, no es que no se haga, sino que no cambia tu conducta clínica. Y por lo tanto, todas las recomendaciones escritas dicen que no se recomienda. Yo estoy de tu lado. Yo a todas las pacientes con incontinencia les hago la urodinamia antes de operarlas, pero la gran mayoría no lo hace y las recomendaciones son de que no se hagan, salvo que tengas orines residuales elevadas. Correcto. Por otro lado, muchas de las pacientes que tienen prolapso o incontinencia, les haces la urodinamia y la gran mayoría haces la urodinamia, dices, es que el detrusor no se contrae porque no tiene resistencia a la salida de la uretra y por lo tanto no se clasifica como tal como un detrusor hipoactivo, sino simplemente es porque está acostumbrada la vejiga a orinar de esa manera. ¿Qué tanto en tu experiencia estas pacientes, porque es difícil hacer una urodinamia postquirúrgica cuando no estamos en institución, cuando estás a nivel privado, que la paciente pague una urodinamia nada más para ver cómo está? ¿Qué tantas pacientes después de operarse retoman esta fuerza del detrusor posterior a la cirugía de prolapso y cuántas sí se mantienen como un detrusor hipocontráctil postquirúrgico? Pues tengo una tesis doctoral dirigida sobre eso, con una N que no me acuerdo, pues eran como 300 mujeres, hacíamos pre y post. Prácticamente el 80% depende de la edad, más que de la edad, del estado del trofismo, premenopausia o posmenopausia. En el grupo de las premenopáusicas prácticamente todas recuperan. La conclusión a la que llegamos es que el diagnóstico inicial no era bueno, porque de las mujeres posmenopáusicas depende de si tiene asociado sintomatología de infección de orina o no. Aquellas mujeres con residuo patológico constante que le ofrece clínica no llegaba al 20% en el grupo de las mujeres que recuperaban actividad después de la cirugía. Por eso en esta señora decimos, bueno, no tenemos un problema, pero posiblemente lo tengamos en algún momento. De hecho, no le dimos el alta, hace un diario misional de 3 días, la enfermera la llama por teléfono y se registra el diario, porque en algún momento pensamos que esto no va a ir bien. ¿Alguna otra pregunta? El tema de la excelente presentaciones, incontinencia urinaria con vejiga hipoactiva, la verdad no quedó claro, hay que ser honesto. Felicidades por tu esfuerzo y todo, pero en realidad es que todos nos vamos a ir con nos vamos a ir con la idea de que si tenemos una vejiga hipoactiva, incontinencia urinaria, y no la estudiamos bien, tal vez ponemos un Remex, se resolvió falso. Sino que ahorita a ver qué realmente hay en el momento actual para la hipoactividad del detrusor, en realidad no hay nada. Absolutamente nada. Esa es en sí la conclusión del... Pero sí te da que sabes que selecciona a la paciente potencialmente compleja. O sea, el mensaje para casa es, haz la cinta que pongas siempre, la que tengas más experiencia, la que mejores resultados te dé a ti, en ningún caso ajustable, pero para ti y para la mujer, esta señora es una señora de riesgo de hacer una hiperactividad, él lo contó, secundaria, de quedarse con cateterismo para siempre. O sea, identificar los riesgos, yo creo que sí es una visión. No, de hecho aprendimos mucho.
Gracias, muchísimo, de los dos profesores. No, pero es que el tema era incontinencia urinaria con vejiga hipoactiva. Y la duda que, bueno, por lo menos la mía es, yo ya revisé todo eso, la verdad, me voy a ver soberbio, pero es que no hay nada, ni el betanecol. El estándar de oro, nomás para que tengamos idea, es el cateterismo intermitente, cuando no se contrae la vejiga. Pero no, aprendimos muchísimo, muchas gracias. Y le digo más. Pero el objetivo del tema no se resolvió, pero no pasa nada. La urogineco de por sí, de por sí así es. Creo que ahí atrás había otra pregunta. Sí. Había una intervención. Doctora, dígame. muchas felicidades por su plática, muy bonita y muy amena. Doctor Erwin, pues también, como siempre, una eminencia, ¿no? Yo quiero preguntar, en el caso del Remex, la verdad es que el Remex, la experiencia que yo he tenido es que va muy bien al principio, pero cuando las pacientes empiezan a tener un sobrepeso, que empiezan a aumentar de peso, luego me empiezan a obstruir, obstruyen mucho. Y aparte de eso, o sea, reajustable, pues la verdad es que después de 6 meses nunca, porque hace mucha fibrosis en el dispositivo. Quiero saber, bueno, es lo que a mí me ha pasado, quiero saber ustedes qué tanta experiencia, cómo les ha ido con el Remex a largo plazo, porque al principio pues va muy bien, pero a largo plazo estoy hablando de 3, 4, 5 años. Yo tengo pacientes que se le ha hecho como una piedra y tiene una fibrosis, una fibrosis muy grande en el abdomen y no le hemos podido quitar. Entonces quiero saber a ustedes a largo plazo cómo les ha ido con el Remex. Pues mi experiencia no es esa. Nosotros publicamos en el año 2003, imagínate lo que ha llovido. Los primeros 100 Remex que pusimos en aquel momento pensábamos que era... Nuestras expectativas, como dijo la doctora Cortés antes en la magnífica charla, estaban sobredimensionadas con el Remex. En aquel momento, hace 20 años, era primera intención en nuestro centro, poníamos Remex siempre. Luego tuvimos una serie de problemas secundarios, sobre todo en relación a la urgencia secundaria del Remex y a una serie de problemas que no vienen al cuento. Pero lo que sí le puedo decir con muchísima franqueza, hoy es solamente prótesis de segunda intención, es que la posibilidad de reajustarla 20 años después existe. Cuando la señora sube por encima de 10 kilos de peso, lo que tú hiciste con estudio aerodinámico y lo que te sirvió en la valoración ya no te sirve porque la señora es otra. Efectivamente. La posibilidad de reajustarlo, en mi experiencia, que ya le digo que tengo mucho recorrido, es que puedes siempre, más o menos fibrosado. Algunas veces no lo puedes hacer como dicen ellos con anestesia local, eso sí que es verdad. No, claro que no. Pero metiéndola en quirófano, la posibilidad de reajuste... El problema es que yo he visto que tienen una sobrefibrosis este tipo de pacientes. ¿Y no puede hacer el reajuste? Pues se mete uno, pero es muy complicado, ha sido muy complicado para ellos. Entonces, creo que entonces estamos en lo mismo, que cuando ya pasa el tiempo y tenemos otra paciente, porque ya después le pasó el tiempo, ya la paciente subió de peso o tuvo más intervenciones, entonces sí se mueve, pues, o sea, sí el resultado va cambiando, ¿no? Pero esa es la ventaja del Remex, que eso sí que te permite dar... Mi experiencia, no me ha pasado nunca y he reajustado muchas veces. Okay. Con más o menos dificultad, a lo mejor tienes que liberar un poco. Yo he reajustado 15 años después. Bien. Sin problemas. ¿Por qué tiene menos fibrosis? Porque tiene solo un hilo que está en la parte retropubiana. En la parte de la malla está solo abajo de la uretra. Yo no tengo en mi experiencia, hago ajuste, quiero que sea 5 años después, sin problema. Ok. Bien, muchas gracias. Gracias. Si hay alguna otra pregunta o comentario para la doctora Alicia. Si no es así, pues queremos agradecer su intervención, doctora. Muchísimas gracias. Enseguida tenemos la participación de la doctora Guadalupe Guerrero Reyes. Ella tiene la especialidad en neurología ginecológica por el INPER, tiene maestría en educación y es profesora titular
de la especialidad de neurología ginecológica en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Su tema que nos va a compartir este día es cirugía reconstructiva por prolapso. Ayuda a recuperar la contractilidad del detrusor. Enseguida la recibimos con la doctora. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación y bueno, vamos a pasar con el tema de que si la cirugía reconstructiva por prolapso de órganos pélvicos mejorará la contractilidad del detrusor. Si bien es cierto, ya quedó clarísimo qué es una vejiga hipoactiva y qué es un detrusor hipoactivo de acuerdo a la definición de ICS, sin embargo sabemos que el complejo de síntomas, al igual que si lo traspolamos a síndrome de vejiga hiperactiva o detrusor hiperactivo, evidentemente uno es un diagnóstico clínico y el detrusor hipoactivo es un diagnóstico urodinámico. Entonces, partiendo de esto y de acuerdo a las definiciones urodinámicas de cómo se diagnostica, tenemos que tener 3 puntos que considerar. 1, la investigación para ver la contractilidad del detrusor como tal definitivamente es urodinámica y se realizará en aquel paciente que tiene síntomas de tracto urinario inferior. Específicamente hablando del almacenamiento en específico, urgencia urinaria o incontinencia urinaria de urgencia, puede ser que se esté gestando un detrusor hipoactivo por las diferentes condiciones histológicas que se está cambiando en esa vejiga. Si bien es cierto, en aquella paciente que tienes con síntomas de almacenamiento que están refractarias a tu tratamiento médico inicial de primera y segunda línea, seguramente esta paciente se está gestando un problema como tal en el detrusor y estamos probablemente frente a un detrusor hipoactivo. Por otra parte, la incidencia es altísima de detrusor hipoactivo en los hombres, de un 40 a un 48%, si bien es cierto, la causa principal es el tema prostático. Sin embargo, no hay que olvidar el problema de salud pública que tenemos en México, que es la diabetes. Por otra parte, la mujer oscilará una incidencia de un 13 hasta un 45% de pacientes que tengan diagnóstico de detrusor hipoactivo. ¿Y en quiénes? En pacientes de más de 70 años. Aquí ya se agregan 2 factores de riesgo. 1, la edad, y otro, algún síntoma de almacenamiento, si bien es cierto, también el síntoma de prolapso. Entonces, es difícil determinar por clínica si es un detrusor hipoactivo o está obstruido. ¿Por qué? Porque los síntomas se parecen demasiado. Los síntomas de almacenamiento y de vaciamiento se van a presentar en aquella paciente que tiene micción intermitente, que tiene retardo en el inicio de la micción, una sensación de vaciamiento incompleto y que incluso tiene datos de urgencia urinaria. Entonces, la vejiga hipoactiva, cuando se relaciona con un prolapso de órganos pélvicos como diagnóstico de micción disfuncional, tiene una incidencia de hasta un casi 30%. Un 27,7% según Lu y colaboradores hablan de ese trastorno de vaciamiento. Y entonces me dirán, ¿quién? ¿Esto es por obstrucción o es por hipoactividad? Por síntomas definitivamente es complejo e incluso en expertos que los tenemos aquí enfrente. Entonces, la realidad de las cosas es que existen 2 daños. Uno, directamente al detrusor, ¿pero por qué? Porque cuando tenemos un prolapso de órganos pélvicos, como lo observamos en esta imagen, existe un acodamiento, como lo observamos por acá, ese acodamiento de la uretra, no se ve, ¿verdad? Ese acodamiento de la uretra que va a dar un proceso obstructivo y que de acuerdo al tiempo que como toda enfermedad tiene una historia natural de la enfermedad, seguramente esta paciente que tiene un prolapso de órganos pélvicos que hoy no amaneció con ese descenso, es un prolapso progresivo, es un descenso, es una alteración, es una disminución de la elasticidad de esos ligamentos que te van a dar una caída progresiva. Entonces, al haber un prolapso progresivo en el tiempo, evidentemente también hay cambios progresivos en ese detrusor que te puede dar propiamente el tema de obstrucción. Entonces, la vejiga hipoactiva como tal es un diagnóstico difícil y desafiante. Superpone a los síntomas tanto de almacenamiento como vaciamiento.
y entonces las pacientes que tienen un compartimento anterior de predominio, en el cual nosotros sabemos que ese es el que te va a acodar esa uretra, y al acodarte esa uretra viene fisiopatológicamente una hiperplasia propiamente de la musculatura del detrusor y una hipertrofia como mecanismo compensatorio para disminuir esas presiones. Porque evidentemente cuando yo tengo la uretra acodada, es decir, doblada, el detrusor trata de compensar y aumenta su fuerza. Si aumenta la fuerza, yo tengo dos ureteros que vienen de la parte superior, que incluso yo puedo tener un daño como tal. Por tanto, el cuerpo es tan maravilloso que nos ayuda a compensar, evidentemente, haciendo una hipertrofia y una hiperplasia de la musculatura, y no por nada vamos a tener por ahí unas trabéculas si se te ocurre hacerle una cistoscopía. Entonces, existen diferentes teorías, hablar específicamente del prolapso de órganos pélvicos. La causa principal es una obstrucción de salida vesical. Al tener una obstrucción de salida vesical, lo que va a explicar el mecanismo fisiopatológico será una teoría miogénica, donde los miocitos como tal y la matriz circundante se van a transmitir esos pequeños micromovimientos que decía el doctor Erving. Esos micromovimientos que va a tener en el tiempo van a tener cambios por sí mismo de tener depósitos de colágena en esos microespacios. Entonces, la disminución de la relación de músculo-colágeno es en una etapa inicial. Ahí puede ser que sí mejore tu contractilidad resolviendo el proceso obstructivo, es decir, corrígele el prolapso como quieras. Usa malla, no uses malla, tejido nativo, como se te ocurra. Corrigiendo el prolapso en esta etapa inicial puede mejorar la contractilidad del detrusor, pero no así cuando lo dejamos evolucionar en el tiempo. ¿Por qué? Porque existirá un aumento del espacio entre las células musculares, como ustedes lo observan en la imagen. Ya hay los depósitos de glucógeno, las células musculares, a comparación de la diapositiva de arriba, se empiezan a separar. Cuando se empiezan a separar es porque le da oportunidad para que se empiecen a depositar diferentes estructuras de fibras de colágeno, que va a ser una fibra rígida. Al hacer una fibra rígida ya hay cambios propiamente irreversibles. Cuando los depósitos de colágeno superan a la cantidad de músculos, de miocitos donde se están involucrando, ya el daño es irreversible. Entonces, la paciente tendrá como consecuencia de haber tenido un proceso obstructivo, un detrusor hipoactivo que se gestó en el tiempo, no de un momento a otro que tú pienses, no hombre, se le va a resolver el problema. Usted tiene un prolapso grado 3, grado 4, yo le opero y usted va a orinar perfecta. No nos atrevamos a eso. ¿Por qué? Porque el tiempo de evolución es parte fundamental para ver el pronóstico de vaciamiento de este tipo de pacientes. Entonces, la disminución de la densidad de los axones, evidentemente, ya habrá en el tiempo, ya es un daño neurogénico. Entonces, si le agrego además que la gran mayoría de nuestros pacientes que tienen la imagen que les presenté de prolapso son multigestas, que oscilan alrededor de los 70 años, ya agregué otro factor miogénico que va a alterar ese detrusor. La edad es directamente proporcional a un envejecimiento propio de esta musculatura. Entonces, habrá un aumento de los depósitos de colágeno en esa pared, habrá fibrosis y evidentemente esta es la etapa de descompensación, donde no hay forma que recobrando o recuperando la anatomía de tu prolapso de órganos pélvicos por medio de una cirugía mejore esa contractilidad. Entonces, la obstrucción de salida vesical se va a asociarse a un aumento de esa resistencia de salida, como les comentaba, una hiperplasia, una hipertrofia inicial, y es ahí donde probablemente, si tú reconstruyes esa anatomía, se mejorará la contractilidad vesical. Entonces, si ustedes observan en la imagen, en el video, vean cómo esa vejiga, ese compartimento anterior y por supuesto el apical, se desciende y es como vive acodada esa uretra. Al vivir acodada esa uretra es el mecanismo por el cual se puede estar evolucionando a una hipocontractilidad. Entonces, regresando a la pregunta que me ponía el doctor Luis Fernando, es
Si la cirugía reconstructiva entonces mejorará la contractilidad del detrusor, pues les vengo a decir dos respuestas y espero pues lo tomen de buena manera. Sí y no. Sí en la etapa inicial, no en la etapa tardía cuando ya es una vejiga rígida. Y alguno de ustedes me preguntará, dame el tiempo, quiero meses, quiero que me digas a los cuántos años. Definitivamente, no hay ningún artículo publicado, ningún estudio clínico aleatorizado, doble ciego, lo que ustedes quieran, que documente el tiempo de evolución en el que yo pueda intervenir y mejorar. Hay artículos que mencionan que en 3 años, a partir del 3er año de la evolución de un prolapso de órganos pélvicos, donde existe un proceso de obstrucción de salida vesical, ya hay un depósito de colágena, pero no existe el tiempo de decir, dame un rango. Entonces, lo que yo tengo que valorar en el paciente es que si yo resuelvo el prolapso de órganos pélvicos, tengo que ver la evolución de si mejora o no la función. Pero yo tengo que decirle desde un inicio a la paciente que probablemente yo reconstruyendo su anatomía, puede ser que siga teniendo orinas residuales elevadas o la sensación de vaciamiento incompleto, doble micción, etc. Entonces, si yo opero en una forma tardía, pues evidentemente ya no va a haber repercusión, ya no va a haber reversión en esa contractilidad. ¿Y cómo lo puedo ver yo en su momento? Pues puedo hacer una cistoscopía y ver si ya tiene una vejiga franca de esfuerzo, unos divertículos, ya es una vejiga enorme. Evidentemente, pues ahí es un dato indirecto en el cual yo ya sé que esa es una vejiga rígida, donde los depósitos de colágeno sobrepasaron el espesor y la cantidad de miocitos en ese detrusor. Entonces, la obstrucción de salida vesical, específicamente en la mujer, hablando del prolapso de órganos pélvicos mayor, grado 3 o grado 4, tendremos como forma compensatoria una hiperplasia y una hipertrofia de las fibras. La hiperplasia y hipertrofia de las fibras, en su momento, si ustedes les hacen un estudio urodinamico, el índice de contractilidad vesical probablemente se contrará dentro de parámetros, pero el índice de obstrucción o el índice de resistencia uretral será más de 40, en donde sabemos que existe un proceso obstructivo. En el tiempo, nosotros eso puede virar, puede cambiar y se pueden hacer una vejiga hipoactiva. Entonces, tanto mencionaba el doctor de los micromovimientos. Existen esos microespasmos musculares de la vejiga que van a estar de forma constante en una primera etapa de la enfermedad que la va a llevar a la isquemia. La isquemia la va a llevar a una reperfusión como tal, a la expulsión o liberación de radicales libres y a la liberación de calcio intracelular, y esto vamos a tener síntomas de almacenamiento. Si nosotros, y probablemente se esté gestando un hipoactivo compensado todavía. En este momento, si yo opero, mejora la contractilidad. Pero si ya se activa los mecanismos de proteasa fosfolipasa, la peroxidación de la membrana lipídica y hay un daño neuropático, y evidentemente es un daño tardío, es una etapa tardía de descompensación donde ya no hay forma que tratando quirúrgicamente mejore. Entonces, se ha demostrado que el deterioro de la función del detrusor va a ser directamente relacionado con la gravedad de un compartimiento anterior. ¿Precisamente por qué? Porque el compartimento anterior se va a relacionar con ese acodamiento, con esa obstrucción de salida vesical y por supuesto con los cambios histológicos que esto conlleva. Pero no siempre es lo esperado. En esta publicación, en donde se incluyeron 24 pacientes con prolapso de órgano pélvico mayor grado 3, grado 4, en donde a todas se les sometió a un procedimiento quirúrgico con malla transvaginal, encontraron esto, y se incluyeron pacientes con detrusor normal y con detrusor hipoactivo. Y vean lo que se encuentran. Un Qmax de 20 de forma preoperatoria, es decir, si tú ocupas la fórmula de índice de contractilidad vesical, ya por el Qmax ya está bien. 5 por 2, 10, ya son 100, ¿no? Más súmale lo que tenga el detrusor. Entonces, y a la primera semana baja tu flujo máximo a 14, pero se recupera a los 3 meses. Ese es en la flujometría, tiene una orina residual de 87, menos de 100 mililitros preoperatorio, a la semana arrasa los 98.5 y a los 3 meses mejora.
¿Qué sucede con la flujo-presión preoperatoria la primera semana? Observen ustedes, tiene un Qmax, ya habíamos dicho 16, pero baja la primera semana con 8.9, siendo estadísticamente significativo. En los últimos 3, el volumen de orina residual y la efectividad de vaciamiento oscilan entre 91 y 82 respectivamente, pero vean la eficacia de vaciamiento a la primera semana, se bajó a casi el 50%. Pero vean ustedes, el índice de contractilidad vesical inicia con 100 y termina a la primera semana con 63. Entonces, no todo también es bueno, aunque ustedes tengan una urodinámica y le dijeran, tu índice de contractilidad está perfecto y después tiene un trastorno de vaciamiento, es esperado. Y es esperado, pero lo mejor, para tranquilidad de todos, es que se va a recuperar en el tiempo. En este artículo documentan a los 3 meses cómo mejora el Qmax a 14 a los 3 meses y el índice de contractilidad vesical a los 3 meses mejora de 93 preoperatorio a 90 posquirúrgico a los 3 meses, que concluyen en este artículo que posterior a cirugía de prolapso de órganos pélvicos existe un deterioro de la contractilidad del detrusor temporal, que probablemente mejorará en el tiempo a los 3 meses. Pero ¿qué tengo que hacer en el momento que esa paciente probablemente esté descompensada? Quitarle ese residuo posmiccional, pero yo le voy a explicar a la paciente que seguramente tenemos un máximo de 3 meses que mejorará. Entonces, existen diferentes factores de riesgo para un trastorno de vaciamiento, incluso en la mujer que no tiene un detrusor hipoactivo documentado, pero que tiene ese acodamiento y que sufrió los cambios propios de una obstrucción de salida vesical. ¿Y cuáles son? Pues definitivamente la falta temporal del flujo, la falla temporal del flujo sanguíneo por la disección amplia en grandes prolapsos que hacemos, el dolor, por supuesto, la ansiedad y la lesión iatrogénica de la inervación vesical. También otra de las explicaciones que menciona este autor, Halvor y colaboradores, es que en los prolapsos mayores, grado 3, grado 4, existe evidentemente esa disección amplia, por tanto la irrigación va a disminuirse y va a haber una pérdida sanguínea mayor. Y todavía, y lo pongo en gris, todavía hay gente que hace plicatura de Kelly, pues eso obviamente aumentará el riesgo. Entonces, existe otro artículo publicado donde se dividieron 2 grupos, uno que se hacía el detrusor hipoactivo y el otro en los cuales no eran los detrusores hipoactivos, y se le hizo una histerectomía con suspensión al ligamento uterosacro. Se incluyeron 533 pacientes, hubo una deserción, un abandono de 2.8% porque no se incluyeron en el seguimiento y quedó una N de 518 pacientes. Entonces, en este grupo de pacientes se dividió que se encontró incontinencia urinaria de urgencia en el grupo A, que fue el que tenía 212 pacientes con vejiga hipoactiva en comparación con 23.2% en aquellas que no tenían vejiga hipoactiva. Los síntomas de vaciamiento evidentemente eran mayores en aquellos que el grupo que tenía vejiga hipoactiva versus aquellos que no lo tenía como detrusor hipoactivo. Y que se encontró el prolapso anterior como principal compartimiento afectado, y que encontraron en el grupo A, vean ustedes, el índice de contractilidad, la capacidad sistométrica máxima, la presión del detrusor al flujo máximo, el flujo máximo, el residuo posmiccional en porcentaje y en mililitros y más del 100%, se encontró significativamente a favor del grupo A, que era el paciente con vejiga hipoactiva. Entonces, ¿qué concluyen esos autores? Que después de la reparación quirúrgica de un prolapso de órganos pélvicos, probablemente resolviendo la obstrucción mejore la contractilidad. Solo por eso, pensando que esté en la primera etapa inicial que está compensada la paciente. Entonces, existe otro artículo que por ahí decían, la tormenta perfecta, es cierto, lo que decía la doctora Alicia, en donde si puede coexistir un detrusor hiperactivo con un hipoactivo. En efecto, sí. En el almacenamiento podemos tener un detrusor hiperactivo y en el vaciamiento podemos tener un detrusor hipoactivo. En este artículo de Friguerio y colaboradores, publicado en el 2022, se incluyeron 533 pacientes que se sometieron a cirugía para prolapso prolapso de órganos pélvicos, en donde desertaron del 2.8%, se quedaron 518 pacientes entre un promedio de 2008 al 2013.
y que encontraron, se clasificó el detrusor hipoactivo de acuerdo a la fórmula de índice de contractilidad vesical, que es Qmax, 5 veces el Qmax más para la presión del detrusor al flujo máximo, y todas las pacientes se sometieron a histerectomía vaginal con suspensión alta uterosacros, y que concluyeron que después de la eliminación del factor de esa uretra codada, de la obstrucción de salida vesical, se observó una disminución significativa evidentemente de los ambos síntomas, tanto de almacenamiento como de vaciamiento, siendo la presión de apertura del detrusor el único predictor independiente para síndrome de vejiga hiperactiva hipoactiva posterior, en el posoperatorio. Entonces, si bien es cierto, si yo intervengo en la etapa temprana, yo voy a tener buenos resultados, pero no me voy a atrever a decir en qué tiempo. Por tanto, la información que se le tiene que dar al paciente y lo que yo tengo que saber que en el tiempo esa vejiga que tiene una obstrucción por un prolapso, seguramente va a evolucionar a lo que les comento. Entonces, este es otro artículo en donde se menciona, se incluyeron 49 pacientes en Taiwán, en donde se incluyeron 1.531 pacientes, de las cuales se excluyeron 1.429 porque no tenían urodinamia preoperatoria, y quedaron solamente 49 pacientes, de las cuales que se les realizó una histerectomía vaginal, algunas se les puso malla, otras se les hizo compartimento anterior o posterior, y en algunas se le colocó cinta antiincontinencia. ¿Y qué encontraron estos autores? Que en el preoperatorio ustedes tenían un Qmax de 9.3 y en el posoperatorio hasta 14, es decir, mejoró. El residuo urinario de 227 en el preoperatorio contra 62, la capacidad sistométrica de 449 contra 377. También la resistencia uretral y la longitud funcional de 85 a 58 y de 25 a 22, y la presión del detrusor mejoró de 5.7 a 18.5. Entonces, evidentemente, ¿qué dijeron los autores? Pues, si tú resuelves este compartimiento, este problema de obstrucción seguramente mejorará. Y ellos dicen que la recuperación de la función muscular posiblemente fue porque el grado del daño contractil y la fuerza del músculo podría haber estado todavía en la etapa inicial. ¿En la etapa qué? De compensación, donde apenas inician los depósitos de colágena y no se ha desplazado completamente a fibrosis. Entonces, ¿qué concluimos esta mañana? Por eso les decía, es un sí y es un no, pero ya lo explicamos por qué. El factor tiempo, definitivamente, el tiempo de evolución de la enfermedad y el daño estructural irreversible es pauta en el pronóstico de un detrusor hipoactivo. Si yo trato en el paciente cuando tiene unas trabéculas grado 1, cuando tiene mayor síntomas de almacenamiento, cuando incluso la paciente tiene 90, 95 de orina residual, probablemente quitando la resistencia mejorará el vaciamiento, pero objetivamente hablar de contractilidad podrá mejorar el índice de contractilidad vesical. Sin embargo, si esa paciente evoluciona en el tiempo, evidentemente ya tengo unas trabéculas grado 3 o ya incluso divertículos, en donde ya tengo una orina residual más de 100 mililitros, donde la paciente, súmale que es diabética, súmale que tiene 75, 80 años, pues no le voy a apostar a que quitar la obstrucción mejore la contractilidad. Puede mejorar subjetivamente el vaciamiento. ¿Por qué? Porque estoy quitando la resistencia de salida, estoy quitando esa obstrucción. Y si yo recuerdo la fisiología de la micción, las mujeres orinamos con tan solo relajar el piso pélvico y no necesariamente necesito una fuerza abismal para poder vaciar. Sin embargo, no puedo saber cómo va a evolucionar esa paciente porque existen diferentes factores. Entonces, la segunda es que se ha propuesto que los tratamientos que disminuyan la resistencia de salida pueden mejorar la función del detrusor a menos que se hayan hecho ya cambios irreversibles, como decíamos, de la fibrosis. Y cuando más se daña el detrusor, es menos probable que se recupere la función de la vejiga, a pesar de tu magnífica cirugía de prolapso de órganos pélvicos. Muchísimas gracias.
Hacemos la participación de la doctora Lupita Guerrero y si existe alguna pregunta de parte del público para la doctora. Gracias. Bueno, una pregunta que le surge a uno de lo que acabamos de escuchar, muchas gracias, es ¿qué tan temprano? Porque tenemos el escenario de la paciente que llega tardíamente, que es de todos los días, por un prolapso de larga data, que claramente con esa ya no estamos a tiempo. Pero también tenemos a la paciente con el prolapso menos severo, no sintomático y todavía en teoría no quirúrgico. Entonces, ¿qué tan temprano deberíamos intervenir esa paciente? Definitivamente en el grado 1 o 2 no se piensa cirugía y no hay que intervenir nada, a menos que el grado 2 sea sintomático. Y no estoy pensando que ya exista un cambio histológico. Todo lo publicado en la literatura en función para que tengas un detrusor hipoactivo es en grados mayores, grado 3 y grado 4. Es cierto que por eso no existen unos estudios que sean clínicos aleatorizados y que nos puedan dar o lanzar una recomendación en tiempo, porque gran parte de las pacientes te dicen, ¿cuándo empezó? Pues hace muchos años, desde que tuve a mi bebé. No hay realmente un tiempo real de sensación de cuerpo extraño que vaya evolucionando y que se capten las pacientes desde el momento. Hasta la fecha no hay. Solo hay un artículo que menciona y que puede decir, oye, ok, a partir del tercer año ya hay cambios, pero no, el mismo autor dice, no te puedo decir cuánto tiempo, a cuánto tiempo o qué rango de tiempo. Pero el grado 1, 2, nada, a menos que sea sintomático y eso por sintomático, pero no pensando en que el grado 1 o 2 te va a dar en 3 meses, 6 meses, 3 años un detrusor hipoactivo. La segunda pregunta es, ¿deberíamos hacerle cistoscopia a todas estas pacientes con prolapsos importantes prequirúrgicas? No, la realidad es que no. Las guías de práctica clínica, tanto europeas como americanas, no recomiendan la cistoscopía a todos. Siempre se tiene que individualizar y tiene que haber una causa o un el por qué voy a indicar una cistoscopía. Por prolapso de órganos pélvicos no está indicado. Habemos escuelas que podemos hacer por protocolo porque tenemos residentes en formación que la podamos hacer, pero no es una indicación que pueda yo decir aquí en un foro de, ay, sí, le háganle a todas. No está recomendado. ¿Tiene ahí el micrófono? Ah, sí. Muchas gracias, doctora, por la plática. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna medida en específico para mejorar los volúmenes residuales y mejorar la contractilidad del detrusor entre la semana y los 3 meses posquirúrgicos en un estudio que mencionó? ¿O eso ocurre independientemente de si se haga algo? Fíjate que en los artículos que de hecho uno de los discusión de los autores es que unos dicen que 200 mililitros puede ser permisible como dentro de lo normal. Otros mencionan que el 50%, pero la realidad, en términos absolutos, 100 mililitros o más ya es un residuo posmiccional elevado, o el 20% de un total en el posquirúrgico inmediato. Pero es cierto que es importante que tú no puedes dejar ir a tu paciente si tú tienes 150, 200 de orina residual. Tienes que tener una conducta. ¿Cuál sería la conducta si tuviste una cirugía por un prolapso grado 4, hiciste una reparación con tejido nativo y además pusiste, no sé, algún anclaje y sangró y hiciste un posterior y lo que tú quieras? Pues seguramente ya le sabemos la disección, el que se expuso a la falta de vascularización por un tiempo, etcétera, es un factor para que tengas un trastorno de vaciamiento. ¿Cuál sería nuestra conducta? Sonda, una semana, regresas y hacemos vaciamiento. Sigues con vaciamiento elevado, más de 100 mililitros o más de un 20%, porque ya por eso hiciste por lo menos tuviste una capacidad sistométrica máxima y una orina residual. Ya tienes cómo vacía esa paciente antes de la cirugía con un prolapso reducido, ya sea alguna prueba de consultorio o alguna urodinamia. Entonces, en función a eso, a un 20% o a un total en mililitros, más de 100 mililitros, tú tendrías que tomar una conducta. Una semana con sonda. Sigue con orina residual elevada, ya viste el artículo, puede mejorar hasta 3 meses. Te vas a cateterismo limpio intermitente. ¿Cuántas veces? Si por allí, ayer antier el doctor Dueñas mencionaba una tablita, y es cierto, por cada 100 mililitros es un cateterismo limpio intermitente. Entonces, si tienes 200 mililitros, 2 veces. Si tienes 150, una vez.
y ya con eso tú compensas. A los 10 días citas a la paciente, oye, a ver, dame tu score de tus residuos postmiccionales, oye, mejoraste, te voy a hacer una prueba de micción. Ok, entraron 400, se quedaron 30, listo, curada. Entonces, no podemos dejar al paciente con ese factor. ¿Por qué? Porque si les estoy diciendo que la distensión, el que tengamos una falta de vaciamiento, va a haber cambios histológicos, pues eso sí le estoy empeorando el problema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? ¿No? Bueno, pues agradecemos su excelente ponencia, doctora. Un anuncio. Las personas que van a transportarse al horno 3 por medio ya sea del río Santa Lucía o directo, hay que anotarnos en una lista en el área de registro para poder llevar un control de esto. Esto ya va a ser después de las 4 de la tarde, pero irnos anotando en algún momento ahí. Gracias. Sí, son salidas a diferente hora, pero sí están limitados los cupos, entonces para poder irnos acomodando.